después del funeral de mi esposa. Nunca le conté a mi hijo sobre su segunda casa, menos mal que guardé silencio. Porque si lo hubiera hecho, mi venganza habría sido un susurro en comparación con la tormenta que desaté solo. Esa villa oculta en las colinas de Granada no era solo un nido de infidelidades, era el epicentro de un cáncer que devoró nuestra familia desde dentro. Y yo, Javier Ruiz, un humilde profesor de historia en la Universidad de Granada, me convertí en su cirujano implacable. Era un martes de octubre, con el aire cargado del aroma a jazmín marchito y el eco distante de las campanas de la catedral. Mi esposa, Elena, había muerto en un accidente de coche esa misma mañana. O eso dijeron los periódicos locals. Un conductor ebrio, una curva traicionera en la carretera de la Alpujarra. Y de repente, el mundo se redujo a un ataúd de roble y un puñado de condolencias hipócritas. Yo estaba en mi despacho, corrigiendo exámenes sobre la guerra civil, cuando sonó el teléfono. Era la policía, señor Ruiz. Lamentamos informarle. Las palabras se disolvieron en un zumbido, como si el destino hubiera decidido apagar el volumen de mi vida. Nuestro hijo, Miguel, de 17 años, se derrumbó en el suelo del salón esa noche. Era un chico alto, delgado como yo en mi juventud, con los ojos verdes de su madre y una inocencia que yo envidiaba. Papá, ¿por qué ella? ¿Por qué nos deja así? Sollozaba, aferrándose a mi camisa como si yo fuera el último ancla en un mar de caos. Yo lo abracé, susurrando mentiras reconfortantes. Fue un accidente, hijo. Dios la llamó pronto. Pero en mi mente, las piezas ya empezaban a encajar. Elena no había muerto por casualidad. 3 días antes, había recibido un mensaje anónimo en mi correo, una foto granulosa de una casa blanca con bugambillas trepando por las paredes, y una nota: pregúntale a tu esposa por la calle de los suspiros. No 17. No todo es lo que parece. Al principio, lo descarté como una broma cruel. Elena y yo llevábamos 22 años casados. Ella, una enfermera en el hospital universitario, con su sonrisa radiante y sus manos que olían a desinfectante y a amor. Habíamos conocido en una fiesta de la facultad, en los 90, cuando España aún lamía las heridas de Franco y soñaba con la Expo de Sevilla. Construimos una vida modesta en un piso de 3 habitaciones en el Albaicín, con vistas a la Alhambra que nos recordaban que la belleza podía durar. Miguel nació poco después, y juramos protegerlo de las sombras del mundo. Pero las sombras siempre encuentran grietas. Esa noche, después de acostar a Miguel con una pastilla para dormir, Dios, qué ironía, yo, que odiaba las medicinas, me senté frente al ordenador. Tecleé calle de los suspiros, Granada, y el mapa me escupió una ruta serpenteante hacia las afueras. Un barrio olvidado donde las casas se pegaban unas a otras como secretos mal guardados. La foto coincidía: fachadas encaladas, calles empedradas que olían a tierra húmeda y a algo podrido. ¿Por qué Elena iría allí? Ella odiaba el campo, prefería el bullicio del centro, las tapas en Plaza Nueva, el tacto de las sedas en el mercado de San Agustín. Al amanecer, con Miguel aún dormido, cogí las llaves del viejo Seat y conduje. El sol se filtraba entre los olivos, tiñendo las colinas de oro falso, y yo sentía un nudo en el estómago, como si estuviera conduciendo hacia mi propia ejecución. La casa apareció al final de una curva, un chalet modesto, 2 plantas, con un jardín descuidado donde las malas hierbas luchaban por el espacio con rosales mustios. La puerta estaba entreabierta, como invitándome a entrar en el infierno. Empujé, y el crujido de las bisagras fue el primer lamento. Dentro, el aire era espeso, cargado de perfume rancio y de ausencias. Fotos enmarcadas en la repisa de la chimenea. Elena, riendo con un hombre que no era yo. Alto, moreno, con una sonrisa de tiburón y ojos que prometían ruina.
¿Quién coño eres?, murmuré, tocando el cristal como si pudiera romperlo con la mirada. En el dormitorio principal, las sábanas revueltas aún guardaban el eco de cuerpos ajenos. En el armario, ropa de hombre, camisas de lino, pantalones de traje que olían a colonia cara y a traición. Y en el cajón inferior, un pasaporte, Antonio Vega, empresario, con una foto que me heló la sangre. Lo reconocí al instante. Era el director del banco donde Elena había pedido un préstamo hace 2 años, para renovar la cocina, dijo ella. Pero ahora lo entendía, era para esta madriguera de mentiras. Me senté en el borde de la cama, con el pasaporte en las manos temblorosas, y las lágrimas vinieron como una avalancha. No por amor, ese se había evaporado hace tiempo. En las noches en que Elena llegaba tarde del hospital, con excusas que se deshacían como humo. Lloré por Miguel, por el niño que creería en cuentos de hadas hasta que la realidad lo masticara vivo. Y por mí, por el idiota que había fingido ceguera ante las señales, los mensajes borrados en su teléfono, los pendientes que no eran míos, el dinero que desaparecía como arena entre los dedos. ¿Cuánto tiempo? ¿2 años? ¿5? La rabia se enroscó en mi pecho como una serpiente, siseando promesas de justicia. Regresé a casa antes de que Miguel despertara. Preparé café solo, negro como mi alma, y juré en silencio, Antonio Vega pagaría. No con puños ni con balas, eso sería demasiado misericordioso. Pagaría con la misma moneda perdida. Humillación. El lento goteo de la desesperación que corroe el alma. Pero primero, necesitaba saberlo todo. Revisé el portátil de Elena, que guardaba en su mesita de noche. Contraseñas rotas con un software que un alumno me había enseñado para investigaciones históricas. Profesor, bromeó él. Emails. Cientos de ellos. Un torrente de pasión sucia y planes ocultos. Te amo más que a mi vida, escribía ella a Antonio. Javier es un fantasma, tú eres mi fuego. Y fotos. Dios. Fotos que me quemaron los ojos, ellos en playas de la costa tropical. En hoteles de Madrid. Incluso en nuestra cama. Durante esas conferencias médicas. Pero había más. Transferencias bancarias, Elena había desviado dinero de nuestra cuenta conjunta. No miles, sino lo suficiente para esta casa, para cenas románticas, para un futuro que me excluía. Y luego, el email que lo cambió todo, fechado una semana antes del accidente. Antonio. Amor. Miguel sospecha. Dijo algo sobre una casa en las colinas. Tenemos que ser más cuidadosos. Javier no debe enterarse, o todo se derrumbará. Mi hijo lo sabía. Mi inocente Miguel, que me abrazaba llorando, había visto las grietas antes que yo. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Miedo? ¿Lealtad dividida? El nudo se apretó, ahora. La venganza no era solo por mí. Era por él, por arrancar las raíces podridas antes de que nos envenenaran a todos. Esa tarde, fingí normalidad en el funeral. La iglesia de San Salvador estaba abarrotada, colegas de Elena, vecinos del Albaicín, incluso Antonio Vega, de pie en la última fila con un traje negro impecable y una expresión de viudo falso. Nuestras miradas se cruzaron un segundo, la suya era de lobo disfrazado de cordero. Sonreí, leve, como un profesor corrigiendo un error menor. Pero en mi mente, ya trazaba el mapa primero. Documentos. La casa estaba a nombre de Elena, pero financiada por préstamos de su banco, el banco de Antonio. Un escándalo allí podría ser el principio. Miguel se aferró a mi brazo durante el entierro, bajo la lluvia fina que empapaba el cementerio de San José. Papá, mamá me dijo que siempre nos querría, murmuró. Asentí, tragando bilis. Y lo hacía, hijo. Siempre. Pero mientras bajaban el ataúd, juré que la verdad saldría a la luz, no como un cuchillo, sino como un incendio lento.
Antonio perdería su reputación. Su familia tenía esposa y hijos en Málaga. Su fortuna. Y Elena, aunque muerta, pagaría en mi memoria. Su legado sería de cenizas. Los días siguientes fueron un borrón de papeleo y dolor fingido. Miguel se encerró en su habitación, tocando la guitarra que Elena le regaló. Melodías tristes que flotaban como fantasmas por el piso. Yo, por las noches, investigaba. Descubrí que Antonio no era solo un adúltero, era un tiburón financiero, implicado en préstamos irregulares durante la crisis del 2008. Amigos en la universidad me ayudaron, un historiador con contactos en la Guardia Civil, una abogada que odiaba a los banqueros. Javier, ten cuidado, me advirtió ella. La venganza es un plato que se come frío, pero quema al cocinero. Pero el frío me calaba hasta los huesos. Una noche, encontré una carta en el bolsillo de Elena, arrugada como mi corazón. Si Javier se entera, lo destruiré todo, incluyéndote a ti. Firmada por Antonio. La rabia me impulsó a actuar. Alquilé un piso franco en el centro, un cuchitril con vistas a la plaza de toros, y empecé a seguirlo. Él conducía un Audi reluciente. Comía en restaurantes de estrella Michelin. Besaba a su esposa en cenas de gala. Yo, oculto en sombras, tomaba notas, horarios. Amantes sí. Tenía más. Deudas ocultas. Entonces llegó el primer golpe. Anónimo. Claro. Envié al banco copias de emails entre Elena y Antonio, con detalles de los préstamos ficticios para la casa. Investigación periodística. Mentí al remitente. 2 días después, el escándalo estalló en el Aidil de Granada. Director bancario implicado en fraude con enfermera fallecida. Antonio dimitió esa misma tarde. Su foto en portada con ojeras de pánico. Me sentí vivo por primera vez desde el accidente. Miguel notó el cambio. Papá, pareces diferente. Más fuerte. Sonreí, revolviéndole el pelo. Es el duelo, hijo. No se endurece. Pero la tormenta apenas empezaba. Antonio me buscó, apareciendo en mi despacho una semana después. Ruiz, ¿qué demonios has hecho? Elena era un error. Por favor, para esto. Su voz temblaba, el tiburón sangrando. Le ofrecí un café, calmado. Error, dices. Como atropellar a mi esposa porque discutisteis y ella amenazó con contarlo todo. Sus ojos se abrieron. El accidente no fue ebriedad. Fue él, huyendo de una pelea en la villa. El secreto se desmoronó. Antonio confesó. Entre sollozos, la empujé del coche. En pánico. Pensé que estaba muerta. No lo estaba. Trató de volver. Pero el impacto. Yo grabé todo. Mi teléfono oculto en el bolsillo. Gracias por la honestidad, dije. Y lo eché. Esa cinta iría a la policía. Pero no aún. Primero. Más dolor. La esposa de Antonio lo dejó, llevándose a los niños y la mitad de la fortuna en un divorcio express. Él se mudó a un apartamento cutre en el Zaidín, bebiendo solo en bares de mala muerte. Yo lo observaba, planeando el siguiente paso, arruinar su carrera para siempre. Contacté a un periodista amigo, y pronto, la historia nacional, asesino confeso en escándalo bancario. Pero entonces, Miguel irrumpió en mi mundo. Papá, ¿Deitant? Gritó una noche, blandiendo una foto de la villa. Mamá me lo contó todo. Ella te quería, pero tú eras frío, siempre con tus libros. Antonio era escape. Y ahora, vas a destruirnos a todos. Lágrimas en sus ojos, traición en su voz. Mi hijo, mi ancla, era el puente que Elena había cruzado. Hijo, ella te mintió también. Él la mató. Miguel negó con la cabeza, no lo creas. Fue un accidente. ¿Y tú? Estás loco de rabia.
El conflicto nos partió. Miguel se fue a casa de su tía en Sevilla, jurando no volver hasta que parara esta locura. Solo en el piso, con la Alhambra mirándome como un juez silencioso, dudé por primera vez. ¿Era venganza o justicia? La hiel se mezcló con hiel. Pero el clímax se acercaba. Antonio, acorralado, me citó en la villa. Hablemos, Ruiz. Te daré lo que quieras. Fui, armado solo con mi grabadora y el peso de los muertos. La casa estaba igual, pero ahora olía a desesperación. Antonio esperaba en el salón, con una botella de whisky y un revólver sobre la mesa. Siéntate. Elena no fue la primera, ni la última. Pero tú eres un fantasma vengativo. Hablamos horas, confesiones, mentiras deshilachadas. Admitió el empujón, el pánico, el encubrimiento. Te lo doy todo, dinero, la cinta, mi vida si quieres. Pero en sus ojos, vi la twist que lo cambiaría todo. Hay algo que no sabes, dijo, sonriendo torcido. Miguel no es tu hijo. El mundo se detuvo. Han pruebas de hace años, pagadas por Elena para protegerlo. Antonio era el padre biológico. Mi venganza, mi tormenta, había sido por un niño que no era mío, y ahora, al destruirlo a él, destruía al hombre que Miguel necesitaba. La rabia se volvió náusea. Disparé no con bala, sino con la verdad. Envié la cinta a la policía esa noche. Antonio fue arrestado al amanecer, esposas en las muñecas bajo el sol granadino. El juicio fue un circo, prensa, vecinos escandalizados, la sociedad española devorando el drama como tapas calientes. Condenado a 20 años por homicidio involuntario y fraude. Su familia, destrozada, la mía, inexistente. Miguel volvió, pero cambiado. Papá, ¿por qué no me dijiste? Le conté todo. La paternidad, la villa. Lágrimas compartidas. Pero el lazo se había roto. Te quiero. Pero duele. Yo, libre pero vacío, visito la cárcel los domingos. Antonio envejece tras barrotes, pidiendo perdón. Hago silencio, saboreando el frío plato. Pero en las noches, en el albaicín, con la Alhambra iluminada como un sueño roto, me pregunto, ¿valió la pena? La venganza me dio justicia, pero me robó el alma. Y Miguel, mi hijo en espíritu si no en sangre, camina solo, sombra de una familia que nunca fue. Después del funeral de mi esposa, nunca le conté a mi hijo sobre su segunda casa. Menos mal que guardé silencio. Porque si lo hubiera hecho, mi venganza habría sido un susurro en comparación con la tormenta que desaté solo. Esa villa oculta en las colinas de Granada no era solo un nido de infidelidades, era el epicentro de un cáncer que devoró nuestra familia desde dentro. Y yo, Javier Ruiz, un humilde profesor de historia en la Universidad de Granada, me convertí en su cirujano implacable. Era un martes de octubre, con el aire cargado del aroma a jazmín marchito y el eco distante de las campanas de la catedral. Mi esposa, Elena, había muerto en un accidente de coche esa misma mañana. O eso dijeron los periódicos locals. Un conductor ebrio, una curva traicionera en la carretera de la Alpujarra. Y de repente, el mundo se redujo a un ataúd de roble y un puñado de condolencias hipócritas. Yo estaba en mi despacho, corrigiendo exámenes sobre la guerra civil, cuando sonó el teléfono. Era la policía, señor Ruiz. Lamentamos informarle. Las palabras se disolvieron en un zumbido, como si el destino hubiera decidido apagar el volumen de mi vida. Nuestro hijo, Miguel, de 17 años, se derrumbó en el suelo del salón esa noche. Era un chico alto, delgado como yo en mi juventud, con los ojos verdes de su madre y una inocencia que yo envidiaba. Papá, ¿por qué ella? ¿Por qué nos deja así? Sollozaba, aferrándose a mi camisa como si yo fuera el último ancla en un mar de caos.
Yo lo abracé, susurrando mentiras reconfortantes. Fue un accidente, hijo. Dios la llamó pronto. Pero en mi mente, las piezas ya empezaban a encajar. Elena no había muerto por casualidad. 3 días antes, había recibido un mensaje anónimo en mi correo, una foto granulosa de una casa blanca con bugambillas trepando por las paredes, y una nota: pregúntale a tu esposa por la calle de los suspiros. No 17. No todo es lo que parece. Al principio, lo descarté como una broma cruel. Elena y yo llevábamos 22 años casados. Ella, una enfermera en el hospital universitario, con su sonrisa radiante y sus manos que olían a desinfectante y a amor. Habíamos conocido en una fiesta de la facultad, en los 90, cuando España aún lamía las heridas de Franco y soñaba con la Expo de Sevilla. Construimos una vida modesta en un piso de 3 habitaciones en el Albaicín, con vistas a la Alhambra que nos recordaban que la belleza podía durar. Miguel nació poco después, y juramos protegerlo de las sombras del mundo. Pero las sombras siempre encuentran grietas. Esa noche, después de acostar a Miguel con una pastilla para dormir, Dios, qué ironía. Yo, que odiaba las medicinas, me senté frente al ordenador. Tecleé Calle de los Suspiros, Granada, y el mapa me escupió una ruta serpenteante hacia las afueras. Un barrio olvidado donde las casas se pegaban unas a otras como secretos mal guardados. La foto coincidía: fachadas encaladas, calles empedradas que olían a tierra húmeda y a algo podrido. ¿Por qué Elena iría allí? Ella odiaba el campo, prefería el bullicio del centro, las tapas en Plaza Nueva, el tacto de las sedas en el mercado de San Agustín. Al amanecer, con Miguel aún dormido, cogí las llaves del viejo Seat y conduje. El sol se filtraba entre los olivos, tiñendo las colinas de oro falso, y yo sentía un nudo en el estómago, como si estuviera conduciendo hacia mi propia ejecución. La casa apareció al final de una curva, un chalet modesto, 2 plantas, con un jardín descuidado donde las malas hierbas luchaban por el espacio con rosales mustios. La puerta estaba entreabierta, como invitándome a entrar en el infierno. Empujé, y el crujido de las bisagras fue el primer lamento. Dentro, el aire era espeso, cargado de perfume rancio y de ausencias. Fotos enmarcadas en la repisa de la chimenea. Elena, riendo con un hombre que no era yo. Alto, moreno, con una sonrisa de tiburón y ojos que prometían ruina. ¿Quién coño eres?, murmuré, tocando el cristal como si pudiera romperlo con la mirada. En el dormitorio principal, las sábanas revueltas aún guardaban el eco de cuerpos ajenos. En el armario, ropa de hombre, camisas de lino, pantalones de traje que olían a colonia cara y a traición. Y en el cajón inferior, un pasaporte: Antonio Vega, empresario, con una foto que me heló la sangre. Lo reconocí al instante. Era el director del banco donde Elena había pedido un préstamo hace 2 años, para renovar la cocina, dijo ella. Pero ahora lo entendía, era para esta madriguera de mentiras. Me senté en el borde de la cama, con el pasaporte en las manos temblorosas, y las lágrimas vinieron como una avalancha. No por amor, ese se había evaporado hace tiempo. En las noches en que Elena llegaba tarde del hospital, con excusas que se deshacían como humo. Lloré por Miguel, por el niño que creería en cuentos de hadas hasta que la realidad lo masticara vivo. Y por mí, por el idiota que había fingido ceguera ante las señales, los mensajes borrados en su teléfono, los pendientes que no eran míos, el dinero que desaparecía como arena entre los dedos. ¿Cuánto tiempo? ¿2 años? ¿5? La rabia se enroscó en mi pecho como una serpiente, siseando promesas de justicia. Regresé a casa antes de que Miguel despertara. Preparé café solo, negro como mi alma, y juré en silencio: Antonio Vega pagaría. No con puños ni con balas, eso sería demasiado misericordioso.
Pagaría con la misma moneda perdida. Humillación. El lento goteo de la desesperación que corroe el alma. Pero primero, necesitaba saberlo todo. Revisé el portátil de Elena, que guardaba en su mesita de noche. Contraseñas rotas con un software que un alumno me había enseñado para investigaciones históricas. Profesor, bromeó él. Emails. Cientos de ellos. Un torrente de pasión sucia y planes ocultos. Te amo más que a mi vida. Escribía ella a Antonio. Javier es un fantasma, tú eres mi fuego. Y fotos. Dios. Fotos que me quemaron los ojos, ellos en playas de la costa tropical. En hoteles de Madrid. Incluso en nuestra cama. Durante esas conferencias médicas. Pero había más. Transferencias bancarias, Elena había desviado dinero de nuestra cuenta conjunta. No miles. Sino lo suficiente para esta casa. Para cenas románticas. Para un futuro que me excluía. Y luego, el email que lo cambió todo, fechado una semana antes del accidente. Antonio. Amor. Miguel sospecha. Dijo algo sobre una casa en las colinas. Tenemos que ser más cuidadosos. Javier no debe enterarse, o todo se derrumbará. Mi hijo lo sabía. Mi inocente Miguel, que me abrazaba llorando, había visto las grietas antes que yo. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Miedo? ¿Lealtad dividida? El nudo se apretó, ahora. La venganza no era solo por mí. Era por él. Por arrancar las raíces podridas antes de que nos envenenaran a todos. Esa tarde, fingí normalidad en el funeral. La iglesia de San Salvador estaba abarrotada, colegas de Elena, vecinos del Albaicín, incluso Antonio Vega, de pie en la última fila con un traje negro impecable y una expresión de viudo falso. Nuestras miradas se cruzaron un segundo, la suya era de lobo disfrazado de cordero. Sonreí, leve, como un profesor corrigiendo un error menor. Pero en mi mente, ya trazaba el mapa primero. Documentos. La casa estaba a nombre de Elena, pero financiada por préstamos de su banco, el banco de Antonio. Un escándalo allí podría ser el principio. Miguel se aferró a mi brazo durante el entierro, bajo la lluvia fina que empapaba el cementerio de San José. Papá, mamá me dijo que siempre nos querría, murmuró. Asentí, tragando bilis. Lo hacía, hijo. Siempre. Pero mientras bajaban el ataúd, juré que la verdad saldría a la luz, no como un cuchillo, sino como un incendio lento. Antonio perdería su reputación. Su familia tenía esposa y hijos en Málaga. Su fortuna. Y Elena, aunque muerta, pagaría en mi memoria, su legado sería de cenizas. Los días siguientes fueron un borrón de papeleo y dolor fingido. Miguel se encerró en su habitación, tocando la guitarra que Elena le regaló. Melodías tristes que flotaban como fantasmas por el piso. Yo, por las noches, investigaba. Descubrí que Antonio no era solo un adúltero, era un tiburón financiero, implicado en préstamos irregulares durante la crisis del 2008. Amigos en la universidad me ayudaron, un historiador con contactos en la Guardia Civil, una abogada que odiaba a los banqueros. Javier, ten cuidado, me advirtió ella. La venganza es un plato que se come frío, pero quema al cocinero. Pero el frío me calaba hasta los huesos. Una noche, encontré una carta en el bolsillo de Elena, arrugada como mi corazón. Si Javier se entera, lo destruiré todo, incluyéndote a ti. Firmada por Antonio. La rabia me impulsó a actuar. Alquilé un piso franco en el centro, un cuchitril con vistas a la plaza de toros, y empecé a seguirlo. Él conducía un Audi reluciente, comía en restaurantes de estrella Michelin, besaba a su esposa en cenas de gala. Yo, oculto en sombras, tomaba notas, horarios, amantes sí, tenía más, deudas ocultas. Entonces llegó el primer golpe. Anónimo, claro.
Envié al banco copias de emails entre Elena y Antonio, con detalles de los préstamos ficticios para la casa. Investigación periodística. Mentí al remitente. 2 días después, el escándalo estalló en el Aidil de Granada. Director bancario implicado en fraude con enfermera fallecida. Antonio dimitió esa misma tarde. Su foto en portada con ojeras de pánico. Me sentí vivo por primera vez desde el accidente. Miguel notó el cambio. Papá, pareces diferente. Más fuerte. Sonreí, revolviéndole el pelo. Es el duelo, hijo. No se endurece. Pero la tormenta apenas empezaba. Antonio me buscó, apareciendo en mi despacho una semana después. Ruiz, ¿qué demonios has hecho? Elena era un error. Por favor, para esto. Su voz temblaba, el tiburón sangrando. Le ofrecí un café, calmado. Error, dices. Como atropellar a mi esposa porque discutisteis y ella amenazó con contarlo todo. Sus ojos se abrieron. El accidente no fue ebriedad. Fue él, huyendo de una pelea en la villa. El secreto se desmoronó. Antonio confesó. Entre sollozos, la empujé del coche. En pánico. Pensé que estaba muerta. No lo estaba. Trató de volver. Pero el impacto. Yo grabé todo. Mi teléfono oculto en el bolsillo. Gracias por la honestidad, dije. Y lo eché. Esa cinta iría a la policía. Pero no aún. Primero. Más dolor. La esposa de Antonio lo dejó, llevándose a los niños y la mitad de la fortuna en un divorcio express. Él se mudó a un apartamento cutre en el Zaidín, bebiendo solo en bares de mala muerte. Yo lo observaba, planeando el siguiente paso, arruinar su carrera para siempre. Contacté a un periodista amigo, y pronto, la historia nacional, asesino confeso en escándalo bancario. Pero entonces, Miguel irrumpió en mi mundo. Papá, ¿Deitant? Gritó una noche, blandiendo una foto de la villa. Mamá me lo contó todo. Ella te quería, pero tú eras frío, siempre con tus libros. Antonio era escape. Y ahora, vas a destruirnos a todos. Lágrimas en sus ojos, traición en su voz. Mi hijo, mi ancla, era el puente que Elena había cruzado. Hijo, ella te mintió también. Él la mató. Miguel negó con la cabeza, no lo creas. Fue un accidente. ¿Y tú? Estás loco de rabia. El conflicto nos partió. Miguel se fue a casa de su tía en Sevilla, jurando no volver hasta que parara esta locura. Solo en el piso, con la Alhambra mirándome como un juez silencioso. Dudé por primera vez. ¿Era venganza o justicia? La hiel se mezcló con hiel. Pero el clímax se acercaba. Antonio, acorralado, me citó en la villa. Hablemos, Ruiz. Te daré lo que quieras. Fui, armado solo con mi grabadora y el peso de los muertos. Mientras tanto, la sociedad se cebaba. En Granada, las lenguas afiladas como navajas, pobre Javier, cornudo y viudo. Mis colegas en la universidad me miraban con piedad, pero yo veía envidia en sus ojos, envidia por mi fuego interior. Un vecino, don Manuel, el viejo farmacéutico, me confrontó en el mercado. Hijo, el honor es una cosa, pero la sangre no lava manchas. Piensa en el chico. Le respondí con una sonrisa helada, el honor es historia, don Manuel. Y yo enseño lecciones. Miguel me llamaba por las noches, voz quebrada por la distancia. Papá, tía dice que estás obsesionado. Es verdad lo de la casa. Mentí, solo cierro capítulos, hijo. Pero el capítulo se abría como una herida infectada. Descubrí más. Elena había planeado dejarme con Antonio. Documentos de divorcio, borradores en su email, custodia compartida para Miguel. Lo protegeré de tu mediocridad, escribió ella. Mediocridad.
La palabra me apuñaló, recordándome noches en vela preparando clases mientras ella salía con amigas. Antonio, en su caída, se volvió paranoico. Me enviaba mensajes o te arrastro conmigo. Ignoré, pero él contraatacó rumores en la universidad, insinuando que yo era celoso patológico, que provoqué el accidente. Un decano me llamó, Javier, toma un sabático. Esto está afectando tu reputación. Rechacé, la reputación es papel, la verdad, acero. El viaje a la villa fue bajo un cielo tormentoso, truenos retumbando como cañones de la guerra civil. Antonio abrió la puerta, demacrado, barba de 3 días, ojos inyectados en rojo. Entra, profesor. Bebe. El whisky quemaba, pero no tanto como sus palabras. Elena me dijo que eras aburrido, pero no un monstruo. ¿Qué te pasó? Le conté mi rabia. Cruda, me robasteis la vida. Ahora, os la quito. Hablamos de todo, de cómo se conocieron en el banco, de las noches robadas, del amor tóxico que los unía. Ella te amaba a su manera, dijo. Pero yo le di fuego. Y entonces, la grieta, Miguel. Lo sabe desde hace 1 año. Le pedí perdón. Mi puño voló, conectando con su mandíbula. Sangre en la alfombra. Eco de golpes pasados. Maldito, es mi hijo. Él escupió, tu hijo. Ja. Pregúntale. Me fui tambaleando. La tormenta rompiendo en la cabeza. Llamé a Miguel, vuelve. Necesitamos hablar. Silencio al otro lado. Papá, no puedo. Mamá me hizo jurar. El juramento de un niño, roto por adultos egoístas. Esa noche, solo, planeé el fin, la policía, la prensa, el juicio. Pero el corazón latía con duda. Un tambor de H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN. La cita en la villa fue el epicentro. Llegué al atardecer, el sol sangrando sobre los olivos como una herida abierta. Antonio esperaba en el porche, con una silla mecedora crujiendo bajo su peso perdido. Siéntate, Javier. No hay balas hoy. Solo verdad. Le seguí el juego, la grabadora zumbando en mi bolsillo como un insecto traidor. Confesó todo, la discusión esa noche fatal. Elena gritando sobre divorcio, sobre contárselo a todos. La empujé. Cayó rodando por la pendiente. Corrí, pensando en mi familia, en el banco. Llamé a emergencias anónimamente. Lágrimas en sus mejillas curtidas. Pero tú la mataste con tu silencio. Le reí en la cara, silencio que tú impusiste con amenazas. La conversación viró a Miguel. Él vino aquí una vez, hace meses. Elena se lo contó todo, buscando absolución. El chico lloró. ¿Me odió? Pero me dijo, no le digas a papá. Lo destruiría. Mi mundo se inclinó. Miguel, protegiéndome de la verdad, mientras yo lo protegía de mentiras. ¿Por qué? Pregunté, voz ronca. Antonio suspiró, porque te amo. Eres su padre, en todo menos sangre. La revelación me golpeó como un mazazo. Sangre. ¿Qué quieres decir? Él sonrió. Amargo, pruebas de paternidad. Javier. Elena las hizo cuando Miguel tenía 10. Sospechaba. Algo. Resultado, negativo. Yo soy el padre. El suelo se abrió bajo mis pies. 22 años de pañales. Risas. Broncas y todo construido en arena. Pruebas. Exigí. Me las mostró en su teléfono, documentos digitales. Sellos médicos. Verdad irrefutable. La rabia se transmutó en vacío. Entonces, mi venganza. Es por nada. No, peor, por un impostor que me robó la paternidad. Y ahora, al destruirlo, destruía al padre biológico de mi hijo. Antonio vio mi quebranto para ahora. Por el chico.
Él te necesita más que a mí. Dudé. El dedo sobre el botón de enviar la cinta. Ve al infierno, murmuré, pero salí sin apretar. De vuelta en Granada. La ciudad me asfixiaba. Calles empedradas que antes eran hogar ahora eran laberintos de culpa. Llamé a Miguel, hijo. Ven. Todo ha cambiado. Llegó al día siguiente. Tren desde Sevilla. Rostro demacrado. Nos sentamos en la cocina, té hirviendo entre nosotros como lava contenida. Papá, lo sé todo. Sobre la villa. Sobre Antonio. Sobre mí. Lágrimas. Mamá me dijo antes de morir. Tu padre verdadero es Javier, en el corazón. Le mostré las pruebas. Sus ojos se nublaron, no importa. Tú me criaste. Tú eres mi padre. Abrazados. Sollozos compartidos. Pero el lazo estaba astillado. ¿Qué harás con él? Preguntó. Justicia. Respondí. Pero el corazón gritaba, misericordia. Esa noche, la sociedad intervino. La abogada me llamó, Javier. La policía investiga. Rumores de homicidio. Si tienes pruebas, entrégala. Dudé. El peso aplastante. Antonio, en pánico, me acosó, llamadas, mensajes. No lo hagas. Piensa en mis hijos. Sus hijos, inocentes. Como Miguel. La cadena de dolor se extendía. Decidí, envié la cinta. Anónima. A la Guardia Civil. Al amanecer. Sirenas en el Zaidín. Antonio arrestado en pijama. Esposas brillando bajo flashes de cámaras. La noticia explotó, exdirector bancario confiesa muerte de enfermera en accidente pasional. Granada bullía, manifestaciones ante el banco. Editoriales sobre hipocresía de élites. Miguel vio las noticias, papá. ¿Eras tú? Asentí. Por tu madre. Por nosotros. Me abrazó. Pero sentí la grieta, ahora. ¿Qué queda? Nada. La universidad me suspendió, por involucramiento emocional. Vecinos me evitaban. Susurros como dagas, vengador loco. Antonio. Desde la cárcel provisional. Me escribió, gracias por la verdad. Miguel. Dile que lo siento. Quemé la carta. Pero las palabras ardían. El juicio fue un teatro macabro en la audiencia provincial de Granada, con bancos de madera pulida oliendo a cera y a secretos. Antonio, encorbujado en traje prestado, confesó todo bajo juramento, el empujón, el pánico, el encubrimiento. No quise matarla. Sollozó. Voz eco en la sala abarrotada. La fiscal, una mujer de acero con ojos de halcón, pintó el cuadro, fraude, adulterio, homicidio involuntario. 20 años, dictaminó el juez. Martillo cayendo como guillotina. Fuera. La prensa me acechaba, se siente vengado. Señor Ruiz. Sonreí para las cámaras, solo justicia. Pero dentro, vacío. Miguel testificó. Voz firme a pesar de los 17, Antonio no es mi padre. Javier lo es. El salón murmuró, Antonio bajó la cabeza. Roto. La reacción en cadena fue implacable. El banco colapsó en demandas. Accionistas furiosos huyendo como ratas. La esposa de Antonio, Carmen, una maestra de Málaga, vendió la casa familiar y se mudó al norte. Niños en mano, jurando odiar a los hombres. Tu venganza nos mató a todos. Me escribió en una carta anónima. La leí bajo la luz de la Alhambra. Lágrimas saladas en labios secos. Miguel y yo nos mudamos a un piso más pequeño en Sacromonte, entre cuevas de gitanos y vistas a cuevas de dolor. Él retomó el instituto, guitarra en mano. Pero las notas bajaron. Pesadillas lo despertaban gritando mamá. Papá, ¿por qué no la salvamos? Preguntaba. Porque los monstruos se disfrazan de amantes. Respondía. Pero la culpa me carcomía. ¿Y si hubiera confrontado antes?
¿Y si el silencio hubiera sido misericordia? Mis clases reanudadas eran un purgatorio. Alumnos cuchicheaban, el profesor vengador. Un colega, envidioso, filtró rumores, Ruiz manipuló pruebas. Investigación interna. Noches sin dormir. Perdí amigos, el historiador se distanció. Demasiado personal. Javier. Solo la abogada quedó. Bebiendo vino en mi cocina. Ganaste la batalla. Pero la guerra te devora. Antonio apeló. Pero falló. Desde Alaurín. Me visitó una vez, perdóname. Lo miré a través del cristal. Perdón es para Dios. Yo soy solo el verdugo. Salí. Aire libre sabiendo a libertad amarga. Miguel encontró las pruebas de paternidad en mis papeles. Papá, ¿por qué guardaste esto? Para protegerte. Mentira. Para protegerme yo. De la verdad que me despojaba de todo. Te quiero igual, dijo. Pero vi duda en sus ojos verdes ojos de Elena. De Antonio. La sociedad granadina. Con su memoria de sangre recuerdos de la Inquisición. De la guerra. Me juzgó en plazas y bares. Héroe o villano. Debatían en Aitil. Yo. Ni uno ni otro, superviviente. Una noche. Solo. Subí a las colinas. La villa vacía. Subastada por deudas. Puertas colgando como almas en pena. Entré. Fantasmas susurrando. Toqué la cama donde durmieron. Rabia reviviendo. Pero H símbolo 1 E de 1 y H símbolo 1 E ADN ganó, Elena. ¿Por qué? ¿Por qué nos traicionaste? Años después. Granada sigue igual, olivos centenarios. Campanas tañendo. Pero yo soy sombra de Javier Ruiz. Miguel se fue a Barcelona. Universidad de Arquitectura. Jurando volver. Construiré algo sólido. Papá. Nada de mentiras. Llamadas semanales. Voz madura, te extraño. Pero necesito espacio. Espacio de mi oscuridad. Antonio envejece en prisión. Cáncer comiéndolo. Me escribe, muero solo. Gracias por eso. No respondo. Su familia, la hija mayor. Ahora 20. Me contactó una vez, mi padre era malo. Pero tú lo hiciste peor. Valió. Silencio mío. Eterno. Vendo la villa no. La quemo en mi mente. Demolida por el ayuntamiento. Terreno baldío ahora. Malas hierbas reclamando lo que fue nido de traición. Paseo allí los domingos. Viento susurrando absoluciones negadas. En la universidad. Profesor emérito. Enseño lecciones de venganza histórica, la ira mueve imperios. Pero deja ruinas. Alumnos asienten. Ignorantes de mi mapa cicatrizado. Miguel regresa en Navidades. Novia al brazo. Risas llenando el piso. Papá, perdona lo pasado. Abrazos. Pero siento el vacío, paternidad de corazón. Frágil como cristal moruno. La venganza me dio justicia, pero robó paz. Elena, en sueños. Susurra, amor, perdóname. Despierto sudando, preguntando al techo, ¿perdono? No. Pero libero. En las colinas, bajo sol andaluz, entierro el pasado. Silencio. Al fin. Mi segunda casa. Maye me símbolo 1 EFN. Guardé silencio al principio. Ahora, lo lleno con verdad. Amarga pero mía.